Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en su programa, La Reflexión Dominical. Vamos ahora a tratar de reflexionar algunas claves que nos transmite el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, el domingo llamado también del Buen Pastor. Celebramos hoy en toda la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y pedimos al Señor también de modo principal por todos los pastores, sobre todo por aquellos que guían nuestras comunidades en la iglesia. Lo cierto también es que es una oportunidad para orar no solo por los ministros consagrados, por los sacerdotes, los párrocos, los que dirigen alguna asociación o apostolado, sino también por todos aquellos, también incluso los laicos, que dirigen de un modo u otro sus familias, sus comunidades y que también ejercen este pastoreo que de modo principal lo ejerce nuestro Señor Jesucristo. Y a ejemplo de Él, también cada uno de nosotros hemos de ir ejerciéndolo en nuestros gestos, palabras, acciones, pensamientos. Vamos a ponernos en actitud de oración antes de iniciar esta breve reflexión. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, de ti procede toda sabiduría. Concédenos tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacía todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra reflexión de este cuarto domingo del tiempo de Pascua con la lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo número 10, versículos que van del 11 al 18, que es el texto que la Iglesia nos presenta ahora para nuestra contemplación, para nuestra meditación. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida por volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Hasta aquí el texto de San Juan, capítulo 10, versículos que van del 11 al 18. Es el texto o parte del texto sobre el buen pastor. Iniciamos con un versículo en el cual Jesús se nos dice estas palabras a los fariseos. Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. Se lo dice a aquellos que eran considerados y ellos mismos se consideraban como buenos pastores. Pero ya sabemos la prensa que tienen los fariseos. De hecho, en nuestro lenguaje ordinario le llamamos fariseo a una persona que no es coherente entre lo que dice y lo que hace. Es decir, a una persona que practica o vive la hipocresía. A ese le llamamos comúnmente fariseo, porque leyendo los textos del Evangelio vemos que esas eran como las actitudes más comunes entre los fariseos, las actitudes hipócritas. Bueno, estos hombres que
consideraban que ellos eran los pastores, los que verdaderamente guiaban al pueblo, en realidad no lo eran. Pues Jesús les dijo a estos fariseos: yo soy el buen pastor. Llama la atención que se lo diga a ellos, porque con ello Jesús está proponiendo un camino diferente de pastoreo. No ese camino que habían realizado los fariseos, sino el camino que viene de Dios Padre y que se encarna en Jesús. Y también dice que Él es el buen pastor. No dice yo soy un buen pastor más, porque habían habido también pastores muy buenos a lo largo de la historia de la salvación. Pero Jesús es el buen pastor, es decir, el pastor bueno por excelencia. Nadie lo va a superar. El pastoreo de Jesús entonces se nos presenta como un pastoreo perfecto, como un pastoreo al cual también debemos saber imitar en nuestras vidas. Jesús pone de manifiesto que una cosa es ser buen pastor y otra ser asalariado. Hay una diferencia entre el buen pastor que da la vida por las ovejas, es decir, que cuida de ellas, que las guía. Todas esas realidades de algún modo las ejecuta el buen pastor. Por eso la figura del pastor es muy sugerente, no solamente en el texto de San Juan que hoy hemos escuchado en el capítulo 10, sino que es una figura muy sugerente incluso en el Antiguo Testamento. Es la figura de aquel que cuida, de aquel que guía, de aquel que alimenta, de aquel que no daña a las ovejas, sino que al contrario busca sanarla de sus heridas, busca cuidarlas. Hoy Jesús dice del lobo. Pero el asalariado es totalmente lo contrario. Busca dañar, busca esquilar, es decir, busca sacar la lana de aquella oveja, porque lo que busca es aprovecharse de ella y no tanto servirla a ella. El prototipo entonces que nos presenta Jesús es a sí mismo, como aquel que realmente es el buen pastor por excelencia. Y Jesús va a mencionar ahora principalmente dos características de este buen pastor, que es él mismo. En primer lugar, nos dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, añade Jesús, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas. Otra característica del falso pastor o de aquel que no vive su pastoreo es abandonar a las ovejas, no acompañarlas, no cuidarlas, no sanarlas. Hoy Jesús se nos presenta como el auténtico buen pastor y como aquel que también aquellos que hemos recibido el pastoreo, sea como ministros consagrados, es decir, sacerdotes, o también como religiosas, como también padres de familia, o de algún modo los que tenemos que ejercer el cuidado, la guía, también la sanación de algún modo interior, psicológica o también corporal para con los otros, debemos aprender de estos gestos de Jesús, de estas, vamos a decirlo así, actitudes de Cristo que de algún modo nos enseñan lo que deberíamos hacer. Por eso es que ahora la Iglesia nos propone orar por las vocaciones, para que esas nuevas vocaciones que surjan y las que ya están, realicen los gestos de Jesús, concretamente del Jesús buen pastor, porque esto es lo que necesita no solo la Iglesia, sino también el mundo entero. ¿Quién no quiere ser cuidado? ¿Quién no quiere ser guiado auténticamente? ¿Quién no quiere ser acompañado, comprendido, sanado? De hecho, el mundo necesita de eso. Cada vez nos vamos dando cuenta que pues el mundo necesita de pastores, de guías. Hoy se habla, por ejemplo, de los famosos influencers. Entre los jóvenes, en el mundo juvenil y el mundo digital, se habla de los influencers, pero no solo entre los jóvenes, también entre los adultos. Basta ver cómo hay personas que siguen a
pues ciertos personajes o ciertas personas que tienen pues sus canales o sus redes sociales y que comparten cierto tipo de contenido que agrada, que ayuda, que motiva, que ilumina, etcétera, etcétera. Y lo siguen millones de personas. ¿Pero por qué? Porque la persona quiere ser de alguna manera guiada, cuidada. La persona busca de algún modo u otro pues este pastoreo, podríamos decir. Aun cuando nos sentimos pues adultos o nos sentimos como autónomos, pero siempre necesitamos de la ayuda de los demás. Esto no es un signo de debilidad, esto no es un signo tampoco, podríamos decir, de miseria, sino que es parte de nuestra condición humana, el dejarnos ayudar, el dejarnos guiar, el saber pues que necesitamos de los cuidados de los otros. Por eso la figura del pastor es tan hermosa y sugerente. Por eso Jesús nos dice que el buen pastor es el que da la vida, da su tiempo, da sus conocimientos, da su compañía, da sus gestos de amor, de cariño, para poder también de algún modo ayudar, alimentar, proteger a la oveja. En cambio, el asalariado no lo hace. ¿Por qué? Jesús mismo lo dice. Porque no le importan las ovejas, le importa cualquier otra cosa, el dinero, la fama, el prestigio, su prestigio mejor dicho, pero no las ovejas. Le importa cualquier otra cosa, pero no las ovejas. Ese es el distintivo que pone Jesucristo entre el buen pastor y el asalariado, es decir, el que es no buen pastor. De hecho, Jesús ni se atreve a llamarle pastor, sino que dice el asalariado. Es muy significativo eso, al menos en el texto de San Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18 que hemos escuchado. Jesús ni siquiera se atreve a llamarle mal pastor. No se atreve a nombrarle pastor a aquel que no cuida, que no guía, que no busca acompañar, sino simplemente asalariado. Esto es muy significativo, porque en el mundo en el que nos movemos muchas veces los cuidados, los acompañamientos se realizan siempre con esa metodología, vamos a decirlo así, mercantil, en donde todo se mide por lo que puedo sacar del otro. Todo se mide por el salario que puedo de algún modo sacar de los demás. Y cuando esa relación de compañía, de ayuda, de guía se mide a través o se hace por medio de eso o buscando eso, al final esa guía, ese cuidado, esa compañía en el fondo no nutre, en el fondo no ayuda. Y esto también pues de algún modo la persona pues lo va experimentando. Por eso una característica de Jesús, de ese liderazgo de Jesús, de esta actitud de servicio de Jesús, pues es el ser buen pastor. Y el pastor bueno da la vida por las ovejas, es decir, cuida de ellas. ¿Y quién no quiere ser cuidado, como hemos dicho? A todos nos gusta que nos cuiden. De hecho, los traumas más severos son cuando nos sentimos desprotegidos, cuando nos sentimos abandonados, solos, por aquellos o por aquellas personas que consideramos deberían de cuidarnos, acompañarnos. Eso de alguna manera lacera. En el seno familiar, por ejemplo, en la empresa donde se trabaja, en el lugar de trabajo donde estamos o en la misma iglesia, de algún modo esto nos daña, esto nos desanima, esto nos decepciona, esto de algún modo nos cuestiona si vale la pena incluso hasta vivir o luchar. Pero lo importante es entender que el buen pastor es Jesús. Y hay un cuidado que Él nunca nos dejará de dar. Que aunque de algún modo los pastores, vamos a decirlo así, humanos, que son como una prolongación en la historia de Él, y deberían de ser una actualización o deberíamos de ser aquellos que hemos sido elegidos para ejercer de algún modo ese pastoreo, quizá no de modo perfecto, porque el pastoreo perfecto solamente lo puede ejercer Jesucristo en nuestras vidas, pero pues aun cuando existamos nosotros con nuestras imperfecciones, cada uno de nosotros también hemos de ir captando esta realidad más profunda y espiritual, que el pastor supremo es Él,
Por eso Jesús comienza diciendo en San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. En primerísimo lugar, el pastor bueno es Jesús. Y por eso en Él hemos de buscar esa compañía. En Él hemos de buscar ese consuelo. Pero hay otra característica de este buen pastor que Jesús hoy la menciona. La primera, hemos dicho, es dar la vida por las ovejas. Pero también dice, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Otra característica del buen pastor por antonomasia, es decir, ese buen pastor excelente y perfecto que es Jesús, es que es capaz de conocer a las ovejas. Pero no es un conocimiento, podríamos decir, meramente teórico, sino un conocimiento integral, personal. Sabe conocer la situación de sus ovejas, sabe entenderlas, comprenderlas, apoyarlas. Sabe estar en el momento oportuno. Tampoco es un conocimiento, podríamos decir, ese que a veces entre seres humanos tenemos y que es un conocimiento amenazador. Por ejemplo, a veces solemos escuchar esas frases, yo te conozco, como queriendo decir, ten cuidado, yo sé quién eres, yo sé lo que andas haciendo y voy a utilizar eso que yo conozco para dañarte, para de alguna manera ver cómo molesto tu existencia, tu vida. ¿Ya? Yo te conozco. Ese yo te conozco, más que darnos seguridad, darnos paz, nos da intranquilidad, porque es un conocer amenazador. Es como una especie de amenaza. Cuando alguien nos dice, ten cuidado, yo te conozco, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro, porque mira, yo sé mucho de ti. Bueno, pues en este sentido, este conocimiento de las ovejas no es de eso, no es de ese tipo, pues. Es un conocimiento revestido de amor, revestido de esa actitud de querer servir, de querer ayudar. Es un conocimiento que brota de la caridad, del buen pastor. Conozco a mis ovejas, dice Jesús. Y no solamente Él conoce a sus ovejas, sino también las ovejas también le conocen a Él. ¿Quién no se ha sentido de alguna manera seguro, con esa paz interior, con ese desahogo, ante una persona a quien ama? Ante un familiar, el padre, la madre, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga. Cuando hay una relación auténtica de amor, de amistad, eso también implica un conocimiento mutuo, un conocimiento que no es amenazador, como hemos dicho, sino que es un conocimiento tranquilizador, un conocimiento que nos ayuda a sentirnos no solos, sino acompañados, que es una de las necesidades que, como hemos dicho, tiene el ser humano en lo más hondo de su corazón. Porque es un conocimiento que cura, es un conocimiento mutuo que sana, es un conocimiento mutuo que restablece, es un conocimiento mutuo que reanima, es un conocimiento mutuo que ilumina. Este es el conocimiento del cual nos habla Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Miren qué profundidad esto. El conocimiento que puede tener la oveja que somos nosotros ante Dios en Jesucristo, que es nuestro buen pastor, Jesús lo compara o lo equipara a ese conocimiento profundo, íntimo, esencial que tiene Él, que es consustancial al Padre, con el Padre mismo, pues. Dice Jesús, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Nos está hablando del amor de Trinidad, del amor que se tiene el Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad. Es un amor profundísimamente, podríamos decir, divino, espiritual, pero también perfecto. A ese nivel podemos llegar. Con Jesús, sí, a ese nivel podemos llegar. Y de algún modo podríamos también iluminar nuestra relación de amor que tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, también en este sentido. Por eso es tan importante dejarnos amar por Dios y llegar a experimentar ese conocimiento que Él tiene de nosotros para llegar a conocerle a Él. Pedimos al Señor por el buen pastoreo, por las vocaciones en este día tan especialísimo. Que Dios nos ayude a todos
y hasta la próxima.